La intervención del gobierno de la ciudad durante todo el proceso de las tomas de colegios, la verdad que lo que hizo fue expresar un avance de una dimensión punitiva del Estado que en distintos aspectos y a través de distintas medidas viene criminalizando las prácticas de los adolescentes. Desde las acciones del gobierno se empieza a instalar la idea de que las prácticas políticas de los chicos son actividades delictivas y por lo tanto no es la primera vez que el gobierno de la ciudad, el gobierno en general, actúa criminalizándolas, judicializándolos, ya conocemos lo que pasó con el ingreso de las policías en las escuelas hace unos meses, digamos que se produjo de manera prácticamente masiva, por lo menos hemos registrado como 15 casos aproximadamente de policías ingresando en las escuelas, en los momentos de las asambleas, en el caso del Mariano Acosta, haciendo espionaje a los chicos que participan en los centros de estudiantes. Todo esto era un escenario que ya se venía construyendo. Cuando arranca la medida de protesta de los estudiantes secundarios frente al avance de una reforma educativa que es propuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que tiene fecha de comienzo a partir del año que viene y que hasta ahora no se consultó nunca con los estudiantes secundarios ni con la comunidad educativa en general. Entonces, los estudiantes deciden, a través de sus órganos representativos organizados en centros de estudiantes, iniciar un proceso de tomas de escuelas luego de haber intentado conseguir la información y tener mesas de diálogos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente con el con la ministra Acuña, con el Ministerio de Educación, y no lo consiguieron. Entonces no les quedó otra que proponerse medidas de fuerza, de acción directa, como son las tomas. Está estipulado por ley, por la ley de convivencia escolar y por las leyes locales, nacionales e internacionales que la Argentina suscribe, que cualquier reforma educativa tiene que ser consultada con los estudiantes, con los centros de estudiantes, y que los niños y los adolescentes, como en este caso, las personas que tienen menos de 18 años, tienen el derecho a participar de los asuntos que los competen, tienen el derecho a ser oídos, a que su voz sea tenida en cuenta, a organizarse para pedir, hacer oír sus reclamos. Todos estos derechos empezaron a ejercer los chicos a través del proceso de toma. Todos estos derechos fueron los que fueron no reconocidos y vulnerados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una obligación de los adultos escuchar la voz y la opinión de los niños y los adolescentes en los asuntos que los competen directamente, como es una reforma educativa. Sí, es una obligación. Y cuando no lo hacen, quienes están incumpliendo son los adultos, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación es una situación confusa en donde llega a las escuelas, a los directivos de las escuelas, les llega por un mail que utiliza para comunicarse al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con las escuelas, o sea, es un mail oficial, les llega un instructivo sobre qué hacer ante una escuela, una situación de toma. Y lo primero que dice es que le pide a los directores de las escuelas, a los directivos de las escuelas, que tienen que hacer la denuncia en la policía, criminalizando absolutamente un conflicto que no tiene nada que ver con un delito, sino con un ejercicio de derechos legítimo. Entonces, ante esta situación hubo un montón de organismos de derechos oficiales, las defensorías de la ciudad, la Defensoría del Pueblo, mismo las comisiones de la legislatura relacionadas con niñez y con derechos humanos, algunos plenaristas del Consejo de Derechos, como en mi caso, que salimos a discutir a denunciar este instructivo por ilegal. Esto ya había sido definido como ilegal e inválido absolutamente por la justicia en el 2012. Sin embargo, ante esta nueva situación de toma, el Ministerio de Educación, a través de un mail oficial, envía a los directivos este instructivo nuevamente. El resultado es que hubo al menos 4 o 5 escuelas que los directores denunciaron en la policía a los estudiantes y al centro de estudiantes por estar llevando adelante la toma del colegio.